Dime a ver, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, manito? Yo aquí, mija, haciéndome una pregunta que está rodando en mi cabeza hace días atrás. ¿Realmente ¿Cuál? Dios existe, Eva? Ok, ¿cuántos años tú tienes en el evangelio, manito? ¿Cómo Bueno. así esa pregunta? Ah, ¿en serio? Di que tú ahí te la pregunta, ¿verdad? Es que, Marcel, mira, yo mirándola... Mira, el pastor no va a resolver eso. Pero es que, o sea... Y arrepiéntete, híncate que voy a orar por no, ti. pero venga. o sea, es que no es razón de El, llegar. el pastor no va a resolver este incógnita. Sí, Este tipo verdaderamente. está medio- Ya. Bienvenidos una vez más a tu programa Incógnita. Vamos a ver qué tenemos para esta semana con nuestros queridos presentadores y el pastor Alvin Carrasco. ¿Qué tal, amigos de Maranata TV? Hoy tenemos un tema sumamente controversial, un tema sumamente interesante para compartir con todos ustedes. Estamos aquí con el pastor Alvin Carrasco y nuestros compañeros Arturo y Eva y una servidora Macer. Aquí vamos a tratar el día de hoy el tema ¿Dios existe? ¿Realmente existe Dios? ¿Las diferentes teorías son verídicas o simplemente son mitos? Nuestro pastor Alvin Carrasco nos va a estar aclarando estas incógnitas. Pastor, las preguntas más frecuentes que se hacen los ateos, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿Qué usted puede aportar? Bien, mira, la Biblia enseña de que Dios es eterno. Y una de las cosas que nosotros no entendemos sobre la eternidad es que a veces nos preguntamos, porque así es el ser humano, nosotros tenemos una fecha de inicio, pero como somos eternos ya no tendremos una fecha de fin. Con Dios no se da eso, porque la definición de la eternidad incluso hasta la hacemos mal. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué significa eterno? La mayoría dice, algo que no va a tener fin. Pero esa no es la definición correcta. La definición correcta es algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. Wow. Por eso la eternidad de Dios no se puede definir ni se puede explicar con eso. Dios es eterno y nosotros lo creemos por fe. Dios no tiene comienzo ni tendrá fin. Dios no fue creado por nadie, porque Dios no es una invención ni una creación. Dios es el eterno. No tiene comienzo, no tiene fin. En cuanto a lo que la gente se pregunta sobre Dios, la misma Biblia nos da pauta sobre eso. La palabra de Dios dice el necio en su corazón, y el necio es aquel que no tiene entendimiento y que no tiene conocimiento de Dios. Siempre está haciéndose preguntas como esa. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero eso lo dice el necio. Aunque el necio lo niegue, Dios es real. Y eso ha sido comprobado una y otra vez por la ciencia. La misma ciencia que los necios han querido tomar para contradecir a Dios, ha sido la misma ciencia que le ha dicho a los necios, ustedes están equivocados porque Dios es real. Bien, pastor. Desde nuestras redes sociales, @MaranataTV en Instagram, un seguidor nos preguntó, pastor, hay varias teorías sobre la evolución del hombre. Está la del Big Bang, la del mono y otras teorías. Inclusive, en las divisiones de la naturaleza, en los diferentes reinos, el hombre se encuentra en el reino animal. ¿Por qué no hay una clasificación para el hombre? Muy buena pregunta. Sí, realmente tiene una clasificación y es humano, ser humano. Pero desde la biología, por ejemplo, se ve solamente dos reinos, reino animal y el reino vegetal. Exacto. Y de hecho se clasifica al hombre como un animal. La diferencia entre un hombre y un animal es que hay raciocinio y hay alma. Hay raciocinio y hay alma. Cosa que no tienen los animales esto. Por ejemplo, el pez tiene memoria a corto plazo, en 3 segundos se le olvidan las cosas. Un pez puede durar la vida entera nadando en una pecera y piensa que es un mundo nuevo para él. El ser humano no, porque el cerebro que Dios creó, y es una de las maravillosas creaciones de Dios, el cerebro del ser humano es algo impresionante. Entonces, solo con mirar eso y solo con pensar en eso nos habla de que aunque pertenecemos al reino animal y somos catalogados como un animal con raciocinio, con alma,
habla de la existencia de un Dios majestuoso, de un Dios grandioso. No hay otra creación en la tierra que sea como el hombre, porque todavía es imposible estudiar el cerebro humano. Es imposible estudiar un milímetro de piel, tiene información genética impresionante que Dios ha puesto en cada detalle del ser humano. Pastor, usted mencionó que la ciencia y el cristianismo van de la mano. Y un versículo que quisiera compartir con usted para una aclaración es Romanos capítulo 1, versículo 20. Que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que el hombre, no importa si cree o no cree que Dios existe, no tiene excusa delante de Dios. Sí, no tiene excusa delante de Dios. Mira, qué buena esta pregunta por el hecho de... Hay varias cosas aquí. Primero, en la Edad Media, la iglesia que tenía el control del mundo, el control político y religioso del mundo, cuando empezaron a salir estos hombres de ciencia como Leonardo da Vinci, como Renato Descartes, como Galileo Galilei, la iglesia empezó a rechazar la ciencia. Y la ciencia en ningún momento se oponía a la fe. La iglesia misma, por su rechazo, fue que creó la barrera entre la fe y la ciencia. Pero realmente la ciencia vino a avalar la fe. Lo que pasa es que la iglesia no lo entendió en el momento y la rechazó. Pastor, disculpe que le interrumpa. Usted acaba de decir que la ciencia ha venido a avalar la fe. Pero con las teorías que existen, yo, difiero de lo que usted acaba de decir. Bien, pero son teorías y eso no es ciencia. Okay. Porque la ciencia es probable. Okay. La ciencia se prueba. Una teoría quiere decir que no ha llegado a una culminación para poder llegar a ser ley. Cuando en la naturaleza se crea una ley, es porque un evento se repite después de la experimentación. Si recuerdan los 5 pasos del principio científico, de los métodos científicos, después de la experimentación viene la teoría, y si esa experimentación y esa teoría se repiten innumerables veces, no importa en la manera que lo haga, entonces se convierte en una ley. El tema con las teorías es que no pasa de ser teoría. Cuando experimenta no llega a ser ley porque no da el mismo resultado. Entonces las teorías se quedan siendo teoría, y todo eso, todo lo que es las leyes, avalan lo que es la fe, avalan lo que incluso tú acabas de leer en Romanos. Aunque el necio lo niegue, Dios seguirá siendo Dios. A eso era que se refería un hombre como Blaise Pascal, que fue un gran matemático y el que sentó las bases para la computación moderna. Blaise Pascal, cristiano. Y Blaise Pascal hizo algo que él llamó la ventana de Pascal, o que se llamó en su momento la ventana de Pascal, que él decía: si Dios existe y yo creo, tengo vida eterna. Pero si Dios existe y yo no creo, tengo perdición perpetua. Exacto. Y volví a decir... Era mejor creer. No, claro, y volví a decir, si Dios no existe y yo no creo, no pasa nada. Porque Dios no existe y tú no crees, no pasa nada. Pero si Dios no existe y tú crees, tampoco pasa nada, porque Dios no existe. Ahora, dentro de las 4 oportunidades que daba Pascal, la única que tenía vida eterna era que Él existiera y que tú creas. Y Pascal lo demostró eso. Entonces, atendiendo a la pregunta que hace Macer para Romanos capítulo 1 es: ellos no tendrán excusa. Ningún ser humano, creas o no, vas a tener excusa. Ahí es fuerte. Pastor, una de las preguntas, son muchas las preguntas que se hacen los ateos y los conceptos que tienen, lo que ellos pueden decir. Y una de ellas es que si es verdad que existe un Dios tan misericordioso, porque hay tanto sufrimiento. Incluso volvemos a la Edad Media, donde se sabe todo lo que se hizo en nombre de Cristo, en nombre de Dios, todas las muertes que hubo en nombre de Dios. Entonces ellos
toman eso para decir que Dios no existe, y que si existe, entonces no es un Dios bueno, porque lo que hace es que le hace daño a los demás, y nos tachan a nosotros incluso como ignorantes. ¿Qué eso nos puedes decir sobre eso? Bien, vuelvo al tema inicial. Dice el necio en su corazón que Dios no existe. Sin embargo, no se dan cuenta que Dios es bueno, Dios siempre ha sido bueno y Dios siempre será bueno. Y Él es inmensamente bueno. ¿Por qué Amén. pasan estas cosas? Ahí es donde voy. No pasan porque sea Dios, pasa porque es el hombre. Eso. Porque toda Su causa, concupiscencia. claro, toda causa tiene una consecuencia. Si tú empiezas a arrojar basura en la República Dominicana, basura, y se crea en el espacio de la República Dominicana que se rompe la capa de ozono por la cantidad de basura y la cantidad de desechos y luego los rayos del sol queman a la gente y se le hace cáncer en la piel, ¿tiene Dios la culpa de eso? No, el mismo hombre. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos, es causa y consecuencia. El que haya huracanes, terremotos y ciclones y tormentas, como la película de la geotormenta o categoría 5 de una tormenta, cuando miramos, es el hombre que se ha hecho daño a sí mismo. Las guerras no es Dios que las ha creado. Exacto. La guerra de Troya no fue Dios que la creó, fue peleando, y estoy hablando de mitología aquí, de los escritos de Homero, fue peleando por una mujer. Exacto. Cuando tú miras, el hombre está peleando todos los días, o por mujer, o por riqueza, o por poder, o por petróleo, o por lo que sea, pero no es Dios. Entonces, toda la pobreza y el hambre, cuando miramos, es la diferencia que hay entre la división de los recursos. Hay un gran número de personas que no tienen nada y hay otro poco que explotan a esas personas y lo obtienen todo. ¿Tiene que ver Dios con eso? ¿Se Pastor, podría emplear el versículo que dice por la maldad el amor de muchos se enfriará? Por el aumento excesivo de la maldad, no solo se iba a enfriar, hombres matando a otro hombre por dinero, hombre matando a otro hombre por celular. ¿Tiene Dios que ver con eso? si nos vamos a la historia, le mencioné que ellos toman la historia para decir que Cristo, que Dios no es así como nosotros lo vemos. Entonces, por ejemplo, las cruzadas. ¿Cuánta gente mataron, les repito, en nombre de Cristo, en nombre de Dios y en nombre de la iglesia? Yo podría decir, no en nombre de Dios, sino en nombre de la iglesia. Bien, pero eso, más que en nombre de la iglesia, fue por la búsqueda de riqueza. Cuando miramos la primera cruzada, de las 9 cruzadas, la única cruzada que ganó la iglesia, que ganó el cristianismo, fue la primera. Después todas las otras las perdió. Estuvo a punto de ganar la tercera cruzada con Ricardo Corazón de León contra Salahadín, pero lamentablemente los árabes eran muy fuertes, los musulmanes eran muy fuertes y ganaron. Pero cuando tú miras, no fue en nombre de Dios, aunque ellos tomaban el nombre de Dios, pero lo tomaban en vano, lo tomaban para hacer maldades, porque no es eso lo que decía el Señor. En nombre de la iglesia, lo hicieron. Lo hicieron en nombre de la iglesia y ellos pensaban que tenían el poder, pero cuando tú miras lo que ellos auspiciaban, y por eso se auspiciaron 9 campañas militares. Y la iglesia creó su propio ejército. ¿Por qué? Porque en cada campaña militar y en cada cruzada, la iglesia recibía botín, el botín de guerra. Entonces, cuando yo soy el beneficiado por la muerte de Arturo, pues yo voy a buscar todos los Arturos que pueda matar, porque me beneficio. Y eso lo hace la maldad del hombre. Dios no tiene que ver con eso. Lo hace la maldad del hombre. Todo es causa y consecuencia. Lo que vivimos hoy fue lo que los hombres orquestaron hace 200 años atrás. Y hoy nosotros estamos pagando la consecuencia de lo que orquestaron hombres hace 200 años atrás. Yo conozco personas, pastor, que fueron cristianos, personas que fueron monaguillos, que fueron evangélicos cristianos, y hoy son ateos. Yo puedo decir que esas personas nunca conocieron a Dios. No fueron nacidos, no, se podría decir. No tuvieron la fe correcta. Ese es el punto que debemos entender, porque hoy hay mucha gente que tiene fe. Incluso la Biblia habla de hasta los demonios creen.
El hecho de que tú creas no quiere decir que tienes la fe correcta. La fe correcta es aquella que yo puedo dar mi vida por lo que creo. Amén. Esa es la fe correcta. Yo doy mi vida defendiendo mi creencia. Los apóstoles de Cristo dieron la vida defendiendo lo que ellos creen. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe no se pone en duda. La verdadera fe, aunque el mundo me diga que Dios no existe, mi fe, lo que yo creo, me va a decir, pues yo muero por esta fe, porque yo creo que Dios existe. Entonces, hay gente que dice creer en Dios, pero cuando es tentado o probado, entonces todo se derrumba porque su fe no... Y es lo que Satanás busca. Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, te vas a dar cuenta de que cuando el apóstol habla de la armadura de la fe, se está refiriendo al escudo, a la armadura del cristiano, se está refiriendo al escudo de la fe, para detener los dardos del enemigo, porque la fe es la que detiene los dardos. Si la fe es quitada de ti, ¿cómo vas a detener los dardos? Yo conocí un profesor de filosofía que dijo, ¿cuántos son cristianos aquí? Yo obviamente levanté mi mano y todos los que tenían la fe en Cristo levantaron la mano. Y él dijo, en el tercer módulo ya ustedes dejarán de creer. Yo sigo creyendo, no sé qué pasó. Pero ¿a qué voy? A que muchos dicen que mientras crece tu conocimiento en filosofía, disminuye tu fe. Entonces, yo creo que una persona, por más filosofía, eso lo creo yo, porque a mí, yo tomé filosofía, y incluso me gustó bastante porque es bien chistoso estar en una clase de filosofía, tú conociendo la verdad. Entonces, yo puedo decir, una persona que va a una clase de filosofía, que conozco una persona que comenzó a ser ateo, luego de que entró a la universidad y comenzó a tomar clases de filosofía y comenzó a o totalmente se olvidó de Dios. Entonces, una persona que tiene eso realmente nunca ha conocido a Dios. No conoce la fe verdadera, porque la filosofía, recuerda, o tú crees en Aristóteles, Sócrates y Platón y todos los filósofos griegos, o crees en Jesucristo. Así es. Pero la única manera de agradar a Dios es por la fe. Pastor, qué chistoso. A mí también me pasó lo que a Eva le pasó. Un profesor de filosofía, eso fue en el primer cuatrimestre, entró al aula y preguntó cuántos creen en Dios. Y yo levanto mi mano con asustado, ¿tú sabes? Y me dice él, y me mira, retira la materia. Yo me quedé así, ¿por qué la voy a retirar? Retira la materia. Ok, se puso a su clase el profesor, y yo me paro y le pregunto, o sea, yo con miedo le pregunto, profesor, ¿usted cree en Dios? Y me dice él, no. Y yo, pero ¿cómo usted no cree en Dios cuando usted ve el mar, las aguas del mar, cómo se encuentran, que donde nosotros estamos ubicados todo esto es agua y le pertenece al mar? Ahí usted ve la grandeza del Señor. Él se me quedó callado y me dijo, no, porque es que Aristóteles, Platón, o sea, todas esas teorías dan veracidad de que Dios no existió. Y yo, pero son teorías, o sea... Por eso te dije desde el principio, no son leyes probables, son simples teorías que no hay manera de probarlas, simplemente son conjeturas, son hipótesis que no han podido ser, ni siquiera llegan a teorías, son hipótesis que no llegan a ser probadas. Entonces, se trata de eso. Es bastante complejo porque si nosotros analizamos una cantidad y espero que esta no sea la primera, esta sea una parte para hablar de la ciencia, para hablar con más detalles sobre algunos principios de ciencia, sobre todo los principios de Newton. Newton era un científico, no un filósofo, un científico cristiano, era Isaac Newton. Y en todas sus leyes demuestra la existencia de Dios con sus leyes, fueron aprobadas, la ley de la gravedad, la ley de la inercia, las leyes de la termodinámica, etcétera, etcétera. Y Newton trabajó con todo eso, y todas las leyes de Newton prueban la existencia de Dios. Si nosotros vemos las leyes de Dawson, también prueban la existencia de Dios. Y cuando miramos leyes físicas, leyes matemáticas, leyes biológicas, todas esas leyes prueban la existencia de Dios. Entonces, todavía en el pensamiento del hombre él quiere creer, porque esto es un asunto de creer. Todo el mundo tiene fe, por eso lo dije al principio. Todo el mundo tiene fe.
Tú crees que Dios existe y tú crees que Dios no existe. Y entonces eso también se convierte en una fe. Porque aún ser ateo es fe. Deben entender eso. Aún el ateo es un religioso. La fe no correcta. A ver, el ateo es un religioso. ¿Por qué? Porque el ateo cree que Dios no existe. Exacto. Lo más fuerte es que yo me encuentro con una persona que es ateo y me dice, yo no creo en Dios, pero creo que hay seres en el espacio. Inclusive se encomiendan hasta la madre naturaleza. Bien, eso se llama nueva era. Eso es una creencia. ¿Qué eso- tipo de seres? bien, es que eso Extraterrestres. es que eso es Literal. nueva era. Eso es nueva era que yo quiero que un día también nos sentemos y lo tratemos. Todo eso es nueva era, que hacen un sincretismo de las cosas, donde ya la tierra es una madre, la naturaleza es una madre, el cielo, el sol es un padre, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una mezcla, un sincretismo de mitología, de filosofía, de Exacto, sí. hinduismo, de budismo, y etcétera, 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 que no tiene nada que ver. La fe en Cristo es diferente, porque la fe en Cristo te hace creer no mirando imágenes. La fe en Cristo no te hace tener sensaciones corporales. La fe está arraigada en tu espíritu. Tú sabes que Dios existe, no porque sientes una corriente o porque sientes un movimiento o porque algo te pasó y sentí, mira cómo se me engranojó la piel. No, eso no tiene que ver nada con la fe. La fe es creer aunque el mundo se esté acabando. Yo creo. Recuerden a Elías. Yo creo. En el siervo apacible, en la tormenta, en el viento recio, ¿dónde estaba Dios? Elías tuvo que entender que no era por lo que él sentía o por lo que él veía. Cuando el siervo apacible llegó, entonces se dio cuenta y dijo, wow, ahora sí, ahí es donde está Dios. ¿Por qué? Porque no está arraigada a mis sensaciones, sino que la fe está arraigada a mi espíritu. Y en mi espíritu yo debo estar plenamente convencido de que Dios es real. Amén. Pastor, Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Sabemos que esto es un tema muy controversial y vamos a tener una segunda parte. Queremos que ustedes dejen sus comentarios, sus preguntas, que se suscriban a nuestra página y que nos sigan. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye, bye. Están amigos. Ahora no te veo como Eva siempre decía ese Ok. cliché con cámara atrás. Ya. Están amigos. Vamos. Ya. Ok. ¿Y esa seña qué significa? Grito te amo, Grito No Me das cuenta, en todos los bloopers no aparecen bloopers míos. No te dice, ¿verdad? No, porque Framel no lo pone, por eso. No, es que no, En el de Steve y yo soy. ¿Realmente Dios existe? Existe. Sí. Pero no te queda ahí arranca. Pero que Era yo Arturo que que iba a decir, arranque. porque no, que estaba lejos, estaba pensando en. Tremendo. Vamos. En YouTube, Maranata TV, estamos para servirle y se me fue. Les lleguen y puedan estar informados de todos los esmeraldas. ¿Otro que se dañó? No puedo con ellos. Ok. Dale. Bien amigos, eso es Es que abunda. Facebook, Instagram y que pueda hacer sus... Ay Dios, que me pierdo porque hablo mucho. Esos deditos arriba.